Y saludamos ya a nuestros analistas que están aquí. Primeramente saludamos a Luis Rovira. Luis, muy buenos días, ¿cómo estás? Pues muy buenos días, aquí encantado, con perdón, nos hemos enganchado un poquito, debe ser esta primavera tan larga que tenemos, con estos cambios climáticos propios de primavera, que siempre afectan un poquito a la garganta. Y tanto que sí. Saludamos también a nuestro queridísimo Charlie. Charlie, hola, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿De dónde estáis? Buenos días, buenos días. Estoy aquí. No oigo apenas. ¿No oyes apenas o apenas oyes? No, las dos cosas. Bien hallado, Pero Charlie. bueno, parece del más allá. También saludamos al otro lado del hilo telefónico al doctor Albert Ronald. Albert, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, mi querido Ferran. Un placer estar aquí otra vez contigo. Un saludo a los dos tertulianos, a Luis y a Charlie. Charlie, creo que es. Correcto. Vamos a echarle un abrazo, un saludo para todos ellos y especialmente para la audiencia que desde el miércoles pasado que hicimos el primer programa sobre el cambio climático, esperamos que se les haya gustado, esperamos que hayan habido buenas conclusiones y bueno, y esperamos en seguir hablando sobre este tema tan importante para todos los habitantes de este planeta Tierra. Y es que la verdad tenemos que hacer esta segunda parte. Lo prometimos, pero es que daba para mucho. Y sobre todo porque yo no sé si vosotros habéis visto en los últimos años que hay un cambio de pensamiento, un cambio de conciencia, donde cuando no se respetaba nada, se empieza a respetar. Empiezan a haber normas de higiene, incluso en la calle. Empieza a haber una higiene mental y emocional de cara al respeto al medio ambiente. Pero, si me dejáis, como siempre, me gusta poner una introducción que nos dé un toque de atención y, como siempre, y he tenido claro, el cine, aparte de ser una industria de hacer mucho dinero, alguien mueve unos hilos para advertir, prever o incluso a veces podría ser sentenciar el futuro. Escuchemos. No van a creerlo. Creí que tendríamos más tiempo. El mundo que conocemos pronto desaparecerá. Está empezando. Los mayas lo sabían. La Biblia. Es el fin del mundo, amigos. Papá, ¿qué ha sido eso? ¡No mires atrás! ¡Mírame a mí! ¿Me ves asustado? ¡Hay que llegar al aeropuerto! Mirad. ¿A dónde vamos? El gobierno construye esas naves. El momento en que dejamos de luchar por los demás. En ese momento perdemos nuestra humanidad. Amigos, compañeros, analistas, ¿qué os sugiere este fragmento de esta película? 2012, que justamente vino en un momento que hubo o una mala interpretación de unas profecías, o bien hubo una muy buena interpretación, pero se derivó a ser una mala interpretación con un decalaje en el tiempo que no cuadraba. Bueno, básicamente yo diría esto, una mala interpretación, por suerte, porque se hablaba del apocalipsis y del fin del mundo, pero bueno, hay una cosa que sí hemos de tener muy interesante, sobre todo del fragmento de película que acabas de poner, y no es ni más ni menos que nos está diciendo hacia dónde vamos. Hoy estamos así, pero bueno, intentaremos que todo el mundo me pueda oír. Y tenemos que tomar alguna pastilla, algo de eucalipto o alguna cosa para la garganta.
o el antiguo, y no quiero hacer publicidad, el antiguo Big Vaporub. Pero bien, volviendo sobre el tema de la película, yo diría que es un anuncio de dónde podemos llegar si no ponemos remedio. Y creo que es lo que hemos de coger como mensaje, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? Y yo quiero decir, estaba leyendo y preparándome un poquito antes de entrar al programa, cuando Ferran nos anuncia de que quería continuar hablando hoy del cambio climático, y en España, en los últimos 10 años, ha salido ya una estadística en la cual, ojo a este punto, en 10 años, el verano se ha alargado 5 semanas. Ojo lo que estamos diciendo, ¿eh? Una estación que tiene que durar 3 meses y medio, está durando ya 4 meses y medio. ¿En qué está afectando esto? Esto además está afectando en que toda la parte del levante y del sur de España han aumentado las temperaturas, pero sobre todo se está ya viendo que hay más enfermedades como asma, bronquitis, todas estas enfermedades derivadas de, y sobre todo, lo peor de todo es las posibles infecciones que ya podrán haber y que están habiendo a consecuencia de que hay mucho más insectos, las larvas están proliferando más de lo normal y entonces automáticamente podemos tener enfermedades, infecciones, incluso enfermedades que se creía que estaban ya erradicadas, que están volviendo. Fijaros ya lo que está sucediendo en estos momentos y solo en 10 años. ¿Qué nos espera de aquí al futuro si seguimos esta línea? Pues no sé, que el 2030, 2040, 2050, ¿dónde podemos llegar a estar? Hay que ponernos muy, muy serios. Os voy a dar un dato que ha salido recientemente publicado, en el que destaca que el cambio climático, atención, supera los estándares de la historia del planeta en el sentido de las concentraciones de CO2 en la atmósfera, que son las más altas de los últimos 3 millones de años. Y estamos a punto de superar la máxima temperatura global del Cuaternario. Yo recuerdo en su momento cuando salió el vicepresidente, concretamente del gobierno era de la administración Clinton, el señor Al Gore, cuando ya advertía de un calentamiento global que prácticamente se le echó casi todo el mundo encima, y eso iba muy en serio, ¿verdad, Albert? Sí, hay que decir que, Al Gore es un personaje bastante discutible por 2 razones. Primero, porque Al Gore se echó y se puso la camiseta de ecologista en el gobierno de Clinton, como bien lo dices tú. Se forró de dinero dando conferencias y con su acceso a información que nadie la podía tener en ese entonces, pues tuvo fotografías absolutamente espectaculares, un material gráfico que no lo podía tener en ese momento nadie. Pero Al Gore también en los últimos tiempos ha volteado la torta, como decimos, y Al Gore, ya ese ecologista que conocimos en la época de Bill Clinton, y recién salido lo que él comentaba y el corto que él hizo, pues ya cambió, ya está defendiendo la industria, ya la puerta giratoria le ha empezado a funcionar y el señor Al Gore ya no es confiable. Él hablaba del calentamiento global, él hablaba de temas, pero hace mucho tiempo que ya no habla, sino habla en sus conferencias, la está dando para las empresas, y como dice, el dinero corrompe el alma, y aquí Al Gore ya es un tío que nos produce un poquito de desconfianza en algunas de sus apreciaciones. Sigue teniendo apreciaciones interesantes, sigue hablando de algunas cosas que posiblemente a nosotros nos interese, pero hay que tener un poquito de cuidado con lo que dicen estos gurús que también manejan las puertas giratorias. Y respecto a lo que decía Luis, respecto a las enfermedades, quiero aportar algunas partes fundamentales de lo último que se ha investigado, Ferran. En los últimos 10 años, porque estamos solamente hablando de los últimos 10 años, se han dado unos fenómenos a nivel de salud, como los comentaba Luis,
bastante peligrosos, que ahí es donde yo veo que el peligro acecha especialmente a la especie humana y a la fauna animal, ¿no? Aparte de que la fauna floral, la fauna de la biodiversidad de plantas, pues es la que más diezmada está. Pero hay que decir que en los últimos 10 años han aparecido 12 bacterias que son resistentes a cualquier antibiótico que tengamos en este momento. Es decir, hay 12 bacterias que a quien le entre una bacteria de esas no se salva por nada. Es decir, son mortales y porque no, es decir, las moléculas que se tenían para producir antibióticos cada día más fuertes, pues ya prácticamente, según Naciones Unidas, son muy poquitas las posibilidades que tenemos de aumentar esa potencia que necesitamos para atacar estas 12 bacterias. Ahora, la pregunta del millón es, ¿y por qué ha pasado este fenómeno? Sencillísimo. Aparte del problema del cambio climático que explicaba Luis, hay un problema que hay que contarlo con la sinceridad y sin miedo. El problema de los transgénicos ha sido uno de los problemas causantes de esto, porque los transgénicos usualmente hay que montarlos sobre bacterias que sean resistentes a todo. Entonces, como estamos tomando tantos alimentos ya transgénicos, ¿qué pasa? Que nuestro sistema inmunitario ha creado tales resistencias que ya estos antibióticos que estamos tomando, el manejo que se le da a nivel hospitalario a estas bacterias, a los virus, a los gérmenes, a los hongos, han creado tanta resistencia por el problema que tenemos y el problema de nuestro organismo que ha creado también tantas resistencias que así nos tomemos un antibiótico muy potente, la bacteria sigue ahí porque el organismo ha creado esas resistencias hacia el antibiótico y por lo tanto ha habido una transmutación y ahí tenemos ese problema. Y no solamente a nosotros los seres humanos, también a los animales, a toda la ganadería, cada día hay que suministrarles más antibióticos, hay que suministrarles más medicamentos que tengan que ver con la protección, como son las vacunas, como son los antivirus, los retrovirales, que eso es lo que en este momento creo que se va a poner de moda y es el gran negocio de las farmacéuticas, que son los retrovirales, porque al haber esas resistencias vamos a necesitar, no solamente en el momento que nos enfermemos, sino antes, tenemos que empezar a tomar retrovirales. Y a propósito, están en la naturaleza y que los estamos descubriendo a través de las frutas y los alimentos que da la maravillosa tierra que tenemos, este planeta. Y el otro factor que quería comentarles que se ha dado en los últimos 10 años es que el ataque frontal que se le ha dado a la contaminación del aire y del agua nos ha llevado a estos problemas muy serios. Lo que mencionábamos hace 8 días, el problema de las partículas, de las micropartículas de plástico, están produciendo no solamente daño a los animales y a nosotros, sino también a las plantas. El hecho de que usemos tantos agrotóxicos, tantos agroquímicos y luego tantos conservantes a los alimentos y tanto alimento súper refinado, pues ¿qué pasa? Que nuestro sistema inmunitario se está deprimiendo, el de los animales, y curiosamente las plantas también tienen sistema inmunitario. El sistema inmunitario de la vegetación, de la biodiversidad, también está teniendo grandes problemas por el mismo factor, es decir, la contaminación del aire, la contaminación del agua fundamentalmente, y luego estos gases de efecto invernadero, el cambio que se está dando en el clima, como bien lo mencionaba, pues tiene problemas. Y el otro aspecto que quiero comentar, mi querido Ferran, es que los mayas, y aquí viene la mala interpretación que se dio en el 2012, los mayas nunca hablaron de que el planeta se acababa. Yo en todo lo que he leído a José, que es el hombre que más ha estudiado los mayas, el calendario maya, y lo que yo mismo he investigado allí en México, pues es que ellos nunca hablaban de que el planeta se terminaba. Lo que pasa es que se terminó un ciclo de la vida que ellos pronosticaban, y ciertamente lo que dice y decía al principio Ferran es cierto. La mentalidad de la gente ha empezado a cambiar gracias a un programa como estos, la inquietud que tiene la gente, y yo quiero dar una noticia buena, mi querido Ferran, porque estamos dando noticias muy malas y hay que dar buenas de vez en cuando. Cuéntanos. Pues a mí me emocionó muchísimo cuando esta niña de Suecia empezó a salir todos los viernes
a pedir que los políticos, que las élites económicas del planeta, que manejan este planeta, empezaran a pensar y empezara a que todo mundo empiece a darse cuenta del problema del cambio climático. Y la respuesta a esta niña, que primero se haría solita, pues hace 2 viernes ya ha salido acompañada por todo el planeta, pero especialmente de quiénes son, de los jóvenes, de esos jóvenes que están en las universidades, de esos jóvenes que están en el colegio, y ese movimiento de juventud es lo que ha hecho que cambien. Cada vez que el planeta tiene cambios sustanciales, quienes lo hacen son los jóvenes. Y a mí lo que más me tiene emocionado es esa conciencia que han creado los jóvenes, que estaban un poco ausentes, que no querían saber mucho de esto, que estaban imbuidos en otras cosas, pero ahora sí veo la juventud comprometida, y eso ya es la verdadera luz y la esperanza para que este planeta podamos al menos frenar el avance que estamos teniendo de destrucción en esta tierra. Sin duda, son estos jóvenes. En este sentido de cosas, tenemos que decir que también el Banco Mundial está muy preocupado, y es que la cosa va muy en serio. Y digo esto porque si la temperatura global del planeta sigue subiendo al ritmo que lo ha hecho hasta día de hoy, como mínimo podemos decir hasta el día de hoy, podría acarrear serios recortes de entre un 15% y el 25% del Producto Interior Bruto Mundial, el PIB mundial. En este sentido, se acaba de manifestar la economista jefa del Fondo Monetario Internacional, que dice textualmente: es claramente un riesgo importante a medio plazo y avanza rápido mes a mes. Y tenemos la suerte de contar con nosotros con un gran economista como es el doctor en economía Alberto Rossi. Alberto, muy buenos días, ¿cómo estás? A ver si te recuperamos. Sí, Alberto. Buenos días. ¿Sí? ¿Me oís? Sí, perfectamente. Alberto, incluso muy el banco... Buenos días. Muy buenos días. Dice, muy buenos días, muy buenos días. Tiene buenos días y póngame medio kilo, por favor, para hoy, ¿no? Una taza. En este sentido, decíamos, Alberto, de que el cambio climático, incluso hay informes del FMI, Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. La cosa es más seria de lo que podemos llegarnos a pensar, ¿verdad? Lo digo a nivel económico. A nivel económico, absolutamente. Estamos hablando de que realmente el cambio climático abrupto puede provocar unos efectos sociales y económicos a escala mundial realmente profundos e impactantes. Pensemos que el sistema económico mundial es un sistema frágil, no es un sistema sólido. Lo vemos con las crisis que acontecen en la economía, debido, por ejemplo, a unos cambios en los indicadores económicos que son relativamente pequeños, pero que tienen unos efectos multiplicadores a gran escala. Es evidente que si hay un cambio en el clima a esta velocidad, el impacto que puede tener la economía, cuando digo impacto negativo. Impacto negativo significa pérdida de empleos, destrucción del PIB, grandes problemas económicos en algunas áreas del mundo que afectarán irremediablemente al resto del mundo. Eso es así, Y hay estudios hechos y otros en curso que lo están corroborando. De hecho, incluso la directora del FMI, Christine Lagarde, ha dicho muy recientemente que el tema del cambio climático es un asunto tan serio que, aunque no lo parezca, compete también a los bancos centrales y, por supuesto, al sector financiero. ¿Cómo interpretas estas palabras, Alberto? Significa que no es un tema solo de ecología, no es un tema que está solamente en una capa o en un estrato de la sociedad. Eso significa que implica a todo el mundo. Cuando ella habla del sistema financiero y económico, habla primero de recursos. El sistema financiero tiene recursos
que tienen que ir destinados inexorablemente a evitar la irreversibilidad del cambio, porque vamos a ver, el cambio climático está en marcha y eso cada vez es más aceptado por todo el mundo, excepto por algunos personajes que por motivos X no quieren aceptarlo, pero todo el mundo acepta que es así. Entonces, lo que estamos intentando ahora es que no lleguemos al punto de irreversibilidad. Y eso implica esfuerzos económicos y financieros, implica a todos los estratos. Yo creo que se refiere a esto, básicamente. Charlie, ¿cómo estás viendo tú todos estos acontecimientos que parece que no existan porque no los vemos, pero que hay datos, hay informes, hay preocupación a los más altos niveles, incluso financieros? Bueno, yo creo que este es el primer escollo que hay, el tema económico. De todo esto creo que es el primer problema que hay es el económico. A partir de aquí lo demás ya... El tema económico, por ejemplo, con todo esto de los plásticos, nada, pues hay que volver a muchos años atrás. Todos estos productos, o la mayoría de productos, a granel, como habían antes los establecimientos, eliminaríamos una cantidad de plásticos y cajas y cosas tremendas, Luego, la eliminación de ciertos animales que... en fin, pero para mí la mala interpretación que hablabais primero está en una famosa frase en que se dijo, no sé quién la dijo, pero decía así, que Dios dijo amaos los unos a los otros, pero la gente entendió que armaos los unos a los otros, y el armamento pues está en la economía, supongo. Sí, pero yo quisiera hacer mención en lo que acabas de decir y lo importante que es que se pongan soluciones ya, porque además, fijaros, parece que todo lo moderno tenga que ser mejor. Y no sé, desde los años 70 hacia aquí hemos empezado a consumir lo que tú decías. Vas al supermercado y todo está envasado con plástico, básicamente. Tú vas a comprar una lechuga, una ensalada y ya te viene con plástico. Cuando, ¿por qué no volvemos a los años 50, 60, 70, que tú ibas al colmado o al supermercado y entonces una lechuga era una lechuga, comprabas patatas, no las comprabas en bolsas, comprabas arroz y era granel? ¿Por qué no volvemos a todo esto? Claro, pero las industrias que se han montado y todas esas cosas, lógico. Sí, pero vamos a ver, ¿por qué no volvemos a lo mismo? Y esto puede ser, y no tiene por qué ser para las industrias un retroceso económico, en absoluto, ¿no? Tendríamos que ir para allá. Además, yo te diría, y no sé, yo quiero coger como Alberto... como los Albertos, aquí tenemos dos Albertos aquí en la radio, yo quisiera coger también la palabra ellos y en lugar de quejarnos, que es lo que se está haciendo todo el mundo, quejarse de dónde va y lamentarnos, vamos a mirar de hacer cosas en positivos. Una es, ¿por qué los países no hacen ya leyes de una vez por todas que cumplan con los procesos y con el protocolo de Kioto? De entrada, esto uno. Dos, ¿y por qué no uno por uno de cada uno de nosotros tomamos medidas dentro de lo que nosotros podamos hacer, como reciclar, cuando hervir el agua, apagar las luces cuando no hagan falta? O sea, pequeños detalles, poner los electrodomésticos, la nevera, todo al mínimo, por ejemplo, en el punto en que y no acumular grandes cantidades de comida, sino lo justo, porque entonces además hay una cosa que es muy curiosa. Cuando tenemos un frigorífico lleno, dentro hay poco espacio para el frío, por volumen, pero cuando tenemos la nevera a un cuarto hay mucho más frío acumulado. Es una cuestión, fijaros, parece un contrasentido, ¿no? Pero es así, pero esto promueve a que como hay más frío se dispare menos la nevera. Entonces, además, no sé, buscar productos todos que lleven la etiqueta ecológica. Y es más, ya que está Alberto Rossi aquí, yo le quisiera hablar, si conoce la economía del bien común,
que ya está triunfando en Austria, en Dinamarca, en Suecia y en Noruega, que nos lleva hacia que cuando vamos al supermercado, nosotros cogemos el teléfono y a través del código QR yo veo de dónde viene, dónde está tratado, si es ecológico, si es biológico, etcétera, etcétera, y yo decido entre los diferentes arroces que hay, pongo el ejemplo del arroz, pues mira, cojo este porque es de proximidad, porque está cultivado, porque no tiene abonos extra, porque etcétera, 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 ¿no? O sea, lo importante es que los países también entren y proyecten la economía del bien común. Eso sería maravilloso porque poquito a poquito podríamos ir regresando esa situación. Coger menos el coche, comprar coches. Mira, estoy súper contento porque en la universidad, en los proyectos empresariales que hay, este año tengo un emprendedor en el cual tiene un proyecto y espero que pueda llegar al fin para un coche 100% ecológico. Espero. Maravilla. Sí, es una maravilla, ¿no? Pero es que creo que... ¿Ecológico en qué sentido? Sí, un vehículo totalmente eléctrico. Además, conoce muy bien todo el tema de los vehículos por HHO, agua, funcionando a través de Gasman, conoce todo el tema de las desapariciones que han habido de todas las personas o unas cuantas personas que ya tenían el motor de agua. Conoce muy bien, pero él dice, yo quiero llevar este proyecto adelante. ¿Qué se está encontrando en su proyecto? Lo que todos, a nivel de homologaciones en la Comunidad Europea, se encuentra que todo es carísimo, se encuentran 1001 obstáculos, pero él está dispuesto a tirar adelante, porque además es un motor que él mismo se autogenera y carga las baterías. Fijaros en este proyecto, ¿no? Es muy maravilloso y esto es hacia donde tenemos que ir. Y una... Sí, Alberto. Sí, estoy completamente de acuerdo. Es decir, en el fondo hay una serie de movimientos, como es la economía del bien común, como es la economía del uso y no de la propiedad. Total. Como es... Claro, son tendencias que recogen los valores universales de la humanidad, que han existido siempre y que de alguna manera hemos abandonado. ¿Qué significa? Recoger valores en los cuales fomentamos la solidaridad, la justicia, la transparencia, el bien común. Es decir, lo que es bueno para mí es bueno también para la comunidad. Y lo que es bueno para la comunidad es bueno para mí. Porque y para el planeta. Claro, porque es inevitable. Eso nos hace reconsiderar muchos hábitos de consumo, hábitos de ahorro, hábitos de inversión. Y yo creo que esto cada vez está cogiendo más volumen. Y es muy importante irlo siguiendo. Tengo delante mío un gráfico, la curva de Killing, que muestra el aumento, la palabra que se ajusta más es abrupto, de las concentraciones atmosféricas de CO2. Desde que tengo el registro, a principios de los años 60, incluso un poco antes, 1958, cuando sonaba por los transistores los primeros acordes de rock and roll, hasta el 2020, esta curva es increciendo, pone los pelos de punta. Y en este sentido incluso se ha pronunciado el NOAA, que ha señalado que 3 de los 4 aumentos anuales más altos en 6 décadas ha ocurrido en los últimos 4 años. No paramos de ver imágenes de cómo se están deshaciendo las masas de hielo, algunos milenarios de la Antártida. El Polo Norte se está, buena parte, derritiendo. Y esto, la pregunta es, ¿podemos hacer algo como estas iniciativas de jóvenes o dejamos de votar a los políticos hasta que no hablen de medio ambiente, de reciclar? Porque dentro de poco hay elecciones en un país vecino, pero como puede ser del sur, del norte, este, oeste, y la única política es desacreditar al adversario político. Esto ya no mola, esto ya está fuera de contexto. ¿Pueden hacer el favor de hacer propuestas serias
que ilusionen a la sociedad? Sí, Albert. Es cierto, Ferran. Aquí en España, una de las cosas que a mí me tiene verdaderamente aterrado con los políticos es que de medio ambiente alguna ministra, tal vez la de tecnología, habló algún día de quitar los coches a base de gasoil, pero eso no se puede todavía. Y le quiero comentar 3 cosas fundamentales que ya sabemos nosotros. Primero, cuando hubo el terremoto aquel en Japón, creo que fue en el 2008 o 2007 por ahí, Japón ya tenía listo el motor con combustible de agua, o sea, a base de agua. Y parece que algo pasó, es muy sospechoso, que ese motor se quedó archivado y los japoneses lo tienen ahí archivado. Y ahí en Barcelona hay un investigador que logró investigar el motor a base de aire comprimido y también nadie le ha dado ni siquiera la hora para que él demuestre lo increíble que es este motor a base de aire comprimido. Y luego, esto que ya nos pertenece a cada uno de nosotros, las neveras de las amas de casa. Yo últimamente estoy trabajando muy a nivel de amas de casa, porque yo creo que los jóvenes y las mujeres son las que han hecho desde la Revolución de Francia hasta las revoluciones que hemos tenido pequeñitas en esta época, en estos siglos, lo han hecho los jóvenes y las mujeres. Pues hay una revolución que estamos proponiéndole a todas las señoras del planeta Tierra. Si quitamos los plásticos de los alimentos que compramos, es decir, las cajitas de plástico, los envases de plástico, las bolsas de plástico, y usted simplemente pone en su nevera unas tacitas de vidrio, o sea, de cristal, y pone allí todos sus alimentos, primero su nevera, como decía muy bien Charlie, va a tener circulación, o tal vez Luz fue el que dijo esto, va a tener circulación y va a haber más frío, vamos a gastar menos energía, pero lo más increíble es que vamos a tener la posibilidad de que los alimentos estén en mejores condiciones y vamos a quitarnos tanta basura, porque si miramos en la casa lo que más botamos es basura de plástico. Si miramos, el otro día hubo un estudio que sacó la Universidad de Illinois donde se dieron cuenta que el 65% de la basura que se tira de la casa son materia prima de plástico, es decir, son plásticos, son pasta, son todo esto que tiene que ver con lo que usamos en la casa, porque todo viene envuelto, como bien lo decía, no sé si Charles o Luis, todo viene envuelto en plástico. Eso, por un lado, va a ser muy importante, que las amas de casa empiecen a hacer esa revolución. Y la otra revolución es fijarnos en la fecha, porque ¿sabe cuántos millones de toneladas se está tirando desde la nevera al bote de la basura? Pues según el estudio que han hecho una cantidad de científicos y especialmente la Universidad de California, es que con lo que tiran nada más que las neveras de las señoras de Estados Unidos, podíamos alimentar 60 millones al año de personas que están con problemas de hambre. Imagínense lo que tiran el resto de señoras en el mundo, cómo podemos manejar, es decir, estamos en una sociedad de desperdicio que tenemos que parar ese desperdicio, tenemos que controlar el uso de la energía, porque estamos acabando con la energía del planeta, la huella ecológica está terrible, nos estamos comiendo por adelantado el planeta, y por lo tanto hay pequeñitas cosas que podemos hacer, lo que ustedes mencionaban, el comercio justo. Fíjate que les voy a contar una anécdota chiquitica. En los 3 años que estuve yo metido en el Mato Grosso, por allí en el Amazonas, me di cuenta que las tribus tienen una economía que a mí me parece increíble, y el doctor Rossi, mi querido doctor Rossi, un abrazo, que ya sabe cómo lo estimo. Igualmente. Tienen una economía que a mi modo de ver hay que trasplantarla de allí a estas civilizaciones, porque resulta que lo que yo vi allí es increíble. Ellos tienen la economía solidaria, social y de trueque. Yo me acuerdo que llegaban tribus que decían, mire, yo tengo yuca, usted tiene maíz, yo le doy yuca y usted me da maíz. Llegaba la otra tribu y decía, mira, yo tengo frijoles, usted tiene yuca, yo le doy frijoles y usted me da frijoles, y hacían esos cambios y nadie pasaba hambre, de lo que yo me di cuenta nadie pasaba hambre, nadie se preocupaba porque todos compartían, hacían esa economía
de trueque, esa economía solidaria que se nos ha olvidado que existió y que existió durante muchos años y fue la que nos llevó a que llegáramos a estos niveles y que después con la raza mundial, esta civilización empezó a crecer y empezamos a industrializarnos cuando tuvimos la posibilidad de las ciudades avanzaran en su urbanización, más habitantes, en las ciudades menos en el campo, pues se dio todo ese cambio porque ¿quién le da de comer a la gente que está en la ciudad? ¿Quién le da de beber a la gente que está en la ciudad? Pero los modelos de desarrollo que se han utilizado han sido los errores más grandes que hemos cometido y que se pueden rectificar en pequeños modelos que podemos hacer en cada uno en la casa. Fíjate que el agua, nosotros, por ejemplo, en Colombia, y voy a hablar de mi tierra, de Colombia, la mayoría de campesinos, ¿qué hacen? El agua que utilizan para lavar la ropa y para lavar los trastos de la cocina, lo utilizan para la cisterna, para el retrete, y fíjate cómo optimizan el agua. Y luego las basuras, allí sí se hace verdadero reciclaje, porque el problema del reciclaje es un problema serio. Las empresas que hacen reciclaje solamente les interesa el cartón, el papel, el vidrio y a veces el plástico, pero al resto les importa un soberano chorizo y estamos haciendo un pésimo reciclaje. ¿Dónde están las compostojas, los compostajes que serían los abonos que podemos darle a los agricultores para que hagan agricultura limpia y alimentos limpios? Si tenemos tanta comida, tanta materia orgánica, ahí está el abono. ¿Qué estamos haciendo con ese abono? Lo estamos mezclando con desperdicios industriales que son tóxicos y no hay un solo país que haya desarrollado el manejo del compostaje y dar a precios muy económicos para bajar los costos de la canasta familiar a nivel de los agricultores. Esa es la manera de obrar y hay pueblitos. Hay una ciudad en Brasil, que es la ciudad ecológica, que están desarrollando estos modelos y yo creo que hacia allí es donde tenemos que mirar para parar esta deriva tan terrible que tenemos en el planeta con el cambio climático. Y ahora que mencionabas la palabra desperdicios, ¿cuántas personas a día de hoy se jubilan con la paga de jubilación que, como no tengan la casa donde viven de propiedad, lo pasan muy mal? La cantidad de desperdicio alimentario de los restaurantes que se va a las basuras, ¿no se podría crear una unidad de aprovechamiento de alimento bueno para repartir entre las personas que lo pasan mal, por ejemplo? Yo ahí te diría que tenemos una cultura derivada del consumo, derivada de las industrias que nos están vendiendo la fecha de caducidad, cuando todos sabemos que muchos alimentos, esa fecha de caducidad que ponen, que además es que han creado las leyes para seguridad, pero la han creado, pues ¿quién? Obviamente, esos políticos que derivan de, esos técnicos que derivan de la industria, básicamente, ¿no? Entonces, todos sabemos que la fecha de los yogures va mucho más allá, en general, casi de todos los alimentos. Pero claro, ahora como todo va envasado, como todo lleva fecha de caducidad, ostras, por favor. Pero es que además, miremos otra cosa, lo que tú estabas diciendo ahora, esos ancianos que no les llega porque tienen una miseria de jubilación, porque esta es la palabra miseria, entonces automáticamente tienen que recurrir a esos desperdicios y ya hay mucha gente que está yendo allá. Hay no mileuristas, sino esa gente que está en el paro y que no recibe, que van a buscar esto. Pero, ¿por qué? Por iniciativa propia, por necesidad. Pero ¿por qué no se hace algo a nivel social para recuperar todo esto? Eso sería importante. Charlie, tú eres el más joven en edad acumulada, tienes 82 años. Llegar a la etapa de la vida que deberías vivir mejor, resulta que se puede volver un infierno solo ya por alimentarse, por las pagas que dan de jubilación tan bajitas, que hemos visto recientemente cómo se movilizan las personas de la tercera edad. Bueno, ya tendríamos que empezar a hablar de la cuarta edad porque se ha alargado la media de vida. Como experiencia personal, bueno, a cierta edad ¿Qué harías si pudieras hacer cosas, algo? ¿Qué harías tú si pudieras hacer algo? Hombre, yo, por supuesto, lo del granero, rápidamente, ¿no? Yo recuerdo cuando era un crío, ¿verdad?
los yogures mismos. ¿Tú sabes la cantidad de plásticos que hacen los yogures? Pues antes había una empresa que llevaba unos cascos, el casco de cristal, lo devolvías y te daban el nuevo. O sea que no generaba nada, ¿eh? El aceite a granel. Incluso hasta el vino estaba a granel, ¿eh? Yo, claro, yo es que he cambiado mucho los hábitos. Para mí la comida, la cena, todo eso que está estipulado no tiene ningún sentido para mí. Yo, por ejemplo, como cuando tengo hambre. Y a veces, ¿qué ceno? Pues pan con un poco de queso y un poco de fruta. Y seguramente, ya estoy pensando yo en mis abuelos, cuando eres mayor también comes menos, comes diferente. No, y totalmente diferente. Bueno, pero aparte de la comida... Incluso en el orden, sí, igual. Pero bueno, un jubilado que esté cobrando 600 euros al mes. ¿Esto el que tiene suerte o...? El que tiene suerte. Pero ya te digo, luz, agua, que son unos mínimos. Si tiene la casa de propiedad, mira, ahí está, pero entonces hay impuestos. Pero si has de vivir de alquiler, no sé, por ejemplo, aquí en Andorra, los jubilados que cuando se jubilan se vuelven al pueblo, porque allí tienen la casa de sus abuelos, de sus padres, la de siempre, y es la única forma de subsistir, y a lo mejor tienen que dejar a los hijos, a los nietos aquí, porque no pueden llegar. Pero también hay otro problema. Estos abuelos, muchas veces, con esa miseria de paga, son los que están ayudando a los hijos y a los nietos. Entonces hemos entrado de entrada, esto ya podríamos debatirlo y mucho, porque aquello que decíamos en los años 70, 80, 90 y hasta el 2000 de la sociedad del bienestar, se la han cargado los políticos, etcétera, 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 donde estaba instaurada. Por lo que inicial, primero por la economía, ahí está exactamente. Entonces, yo volvería a lo que hablábamos antes de que esta economía del bien común, esta economía social en la que todos ganamos, ¿no? Pero esto sí que hay que planteárselo muy seriosamente, porque es que ya no podemos ir más allá. Todos hemos de aportar soluciones, cada uno en nuestra pequeña medida. A los políticos hay que obligarles. Mira, ahora en España habrá una campaña política. Vamos a ver. Pero vamos a ver quién habla de todo esto, porque yo no he oído a nadie hablar de este tema. Ni lo vas a oír. Solo están pensando en el poder y en hablar y despotricar del otro partido, buscando excusas que no son políticas, sino simplemente a ver cómo conseguir más votos de la forma que sea. Entonces, la verdad es que estamos en una sociedad, por desgracia, en una sociedad que solo premia la partitocracia, y la partitocracia va a los intereses de las multinacionales. Exacto. Y a partir de aquí... Es el problema número uno. Totalmente. Pero fijaros que hay una tendencia, como estamos hablando, y que a mí me encanta, que es pues todo esto de a nivel particular. Entonces, además, cuando hablamos de alimentación, como tú estabas diciendo antes, Charlie, lo que es el consumo de la alimentación de proximidad. Porque esta de proximidad, por norma general, no tiene que estar envasada. Esa de proximidad elimina intermediarios, directamente va del agricultor. Y ayuda a las economías. Claro, a las economías. Entonces, esto tenemos que instaurarlo. Es más, no instaurarlo, proyectarlo, potenciarlo. Porque además esa de proximidad, si está bien hecha, es ecológica. Sí, y hacer los mercadillos de esa proximidad. Pero los huertos urbanos. Claro. Que podrían volver las ciudades verdes. Sí, huertos urbanos. Además, antes hablábamos del compostaje. Ya hay países, no sé, por ejemplo Canadá. Yo he estado viendo cosas en Canadá impresionantes, que allí hay mucho, podríamos decir, vivienda unifamiliar, y entonces todos tienen su caja de compostaje. Ellos mismos reciclan y lo que son el césped, los terrenos, ellos el abono natural, el agua, como decía antes, para las cisternas. O sea, ya tienen una cultura desarrollada muy buena. ¿Por qué no copiamos lo bueno? Porque políticamente es incorrecto, ¿no? Sí, es incorrecto. A ver, hay una cosa que a mí me parece que es importante. Albert, queridos amigos, nos quedan 4 minutos de programa y perdónate. Bueno, yo ya con esto termino. Yo pienso que la responsabilidad en este momento
no se la podemos dejar ni a los políticos, ni a las transnacionales, ni a las corporaciones mundiales, ni a las élites, porque no han hecho nada ni van a hacer nada, porque no les interesa. Al contrario, lo que decíamos hace 8 días, les interesa utilizar esto que estamos hablando, el cambio climático, la parte ecológica, que nunca les había interesado, ahora les interesa porque es negocio, porque les está dando dinero. El cambio realmente, los que podemos hacer que este planeta sea posible, va a ser cada uno de nosotros. La sociedad civil tiene que implicarse y por eso esas experiencias, cada uno en su casa, cada uno en la medida en que pueda de empezar a trabajar en este sentido, va a ser los únicos que van a hacer. Por eso estoy feliz con los jóvenes, que fue una jovencita de 16 años o 15 años la que empezó a hacer esta revolución. Y van a ver ustedes de aquí en adelante cómo los jóvenes se van a empezar a implicar y cómo experiencias tan importantes como el trueque, la economía del trueque, va a ver que el manejo de las aguas residuales, de las basuras, del verdadero reciclaje y sobre todo, una cosa que a mí me parece terrible, aquí en España los agricultores les ha tocado botar la comida o no coger, por ejemplo, a las naranjas en Valencia, porque el gobierno permite que vengan naranjas de Marruecos, por ejemplo, o de Sudáfrica, y al pobre agricultor de España, pues es que no le da el costo ni para cogerlas del árbol. Entonces el problema no es que no haya comida, el problema no es que haya producción, el problema es que los políticos en los que se han fastidiado y han llevado al desastre a este planeta. Esa sería mi conclusión. Y el llamado de atención es que definitivamente tenemos que hacer un S planetario, un SOS, para que todos los seres humanos que se crean comprometidos, que este planeta que nos lo han prestado los hijos, los nietos y los tataranietos, al menos se los entreguemos no en las condiciones que ellos nos lo han prestado, sino al menos que sea vivible. Y ese es un compromiso que tenemos que hacer todos los habitantes de la Tierra. No podemos esperar que los políticos, que los gobiernos, que las instituciones internacionales, que las grandes fortunas y que las grandes transnacionales y las élites nos hagan el cambio, porque ellos todo esto lo convierten en negocio. Ya el medio ambiente está convertido en negocio. El negocio de los coches de eléctricos ya es un negocio que se frotan las manos. El de los híbridos igualmente. Y si yo les doy una lista de cómo antes que les importaba un pepino contaminar y no les importaba el medio ambiente, ahora todo el mundo está hablando del medio ambiente, todo el mundo se reúne y ahora los ambientalistas somos los que estamos de moda. No necesitamos estar de moda para salvar el planeta, necesitamos compromisos. Sí. Pero necesitamos, Albert, los 144.000 que están escritos en la Biblia. Cuando seamos ya 144.000 y que posiblemente seremos muchos más, entonces, primero, lo que tenemos que hacer primero es honor a Svante Arrhenius. Digo esto porque en 1896, si no recuerdo mal, pues como todo, incipiente, solitario, misterioso alquímico científico sueco, ya predijo en aquellos entonces que las emisiones de CO2, es decir, de dióxido de carbono, y el, en aquel momento, incipiente aumento de la temperatura global del planeta, de no controlarse, podían llevar a un caos ecológico y económico a la vez. Alberto, o Albertos, a los dos, muchísimas gracias. Charlie, también muchísimas gracias. Luis me decía, dame 5 segundos, que sean 4, va, rápido. Sí, solo decir que los motores de agua, solo con un pequeño kit, sean gasolina o diésel, son aprovechables. No hay que cambiar la economía de uno 400, 500 euros. No hay que destruir coches, utilizar los mismos y no tener el negocio que se está yendo hacia los híbridos y los motores eléctricos. Chicos y chicas, que os enviaron a la Tierra, ¿qué esperáis? No vinisteis tan solo a jugar a la Play. Quien quiera entender, que entienda. Como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. Buenos días.
imposible. En vez de eso, solo procura comprender la verdad. ¿Qué verdad? Que no hay cuchara. ¿Que no hay cuchara? Si lo haces, verás que no es la cuchara la que se dobla, sino tú mismo.